El diseño humano es un sistema. Hasta se puede decir que es un mapa y fue creado en 1987 por Ra Uru Hu y sintetiza la astrología, el I Ching, Kabbalah, chakras y hasta física cuántica. Y ahorita te voy a explicar qué es lo que se puede ver de todo eso. Y con el diseño humano puedes descubrir muchas cosas sobre ti. Te muestra cómo procesas la energía, por ejemplo, cómo sería la manera más alineada de tomar decisiones, que eso tiene que ver con lo que sale en tu carta como tu autoridad. Y además allí, una vez cuando aprendes o puedes realizar una lectura o investigas a través de las puertas y las posiciones de los planetas, puedes ver tus fortalezas, talentos, potenciales y también te muestras tus posibles sombras y tus miedos, porque algunas puertas específicas, sobre todo las de los vasos, están muy relacionadas a ciertos miedos. Y cuando descubres eso es como que, mira, por eso es que, ¿sabes? Mi mente hace esto o constantemente me quedo en este lado. Entonces, el diseño humano, ¿qué es lo que contribuye? Que te puedes alinear con tu propósito de vida, entendiendo que el propósito de vida no es algo que tú dices, voy a vivir mi propósito de vida, sino que poco a poco, con todas las acciones que tú haces, con todos los pasos que vas dando durante tu vida, mientras más vas entendiendo sobre ti, mientras más trabajas tus sombras y vives alineado, desarrollas tus fortalezas, te vas abriendo camino a tu propósito de vida. Sobre todo cuando esos momentos en que te sientes estancado, en esos momentos en que dices, o sea, ¿a qué vine? No me hallo, no me encuentro, o sea, y que sientes, tienes ese sentimiento como que yo sé que estoy aquí para algo mejor, pero ¿qué es eso mejor? Y te sientes como un barco a la deriva. Sí. Esto es literalmente como que si alguien te lanzara una cuerda y te hace entender muchas partes de ti mismo en los que tú dices, mira, aquí, por ejemplo, estoy muy clavada en la sombra, entonces, ¿qué puedo trabajar para poder salirme de la sombra? Y mira, porque nosotros, el diseño humano, cuando lo vemos así. No es que nos queremos convertir esto, porque también aquí tenemos que ver que muchas veces estamos influenciados por nuestra crianza, por nuestro entorno, por nuestra cultura, por las expectativas sociales. Entonces, por eso es que es un mapa. No es que nos vamos a convertir en esto, es que vamos a ver las potencialidades de esto y cómo nos podemos acercar lo mayor posible, entendiendo que hay ciertas cosas que tenemos que desentender, descondicionarnos de eso porque son influencias exteriores. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves tu body graph? Empezando que el body graph, el que tú debiste haber sacado, seguro no tiene esta parte. Este es el mío. Como yo lo uso para trabajar, entonces yo tengo uno que es la parte pro, que te da mucha más información. Pero entonces, ¿qué puedes ver tú en el tuyo? Bueno, en el tuyo tú colocas tu nombre, colocas tu fecha de nacimiento, colocas el lugar de nacimiento y también colocas tu hora de nacimiento. Sí. La hora de nacimiento, mientras más cercana a lo que en realidad es, mejor. Para ciertas áreas, por ejemplo, como para las variables, que también te dan información, que hoy no vamos a hablar de las variables. Pero a veces es difícil, porque en ciertos países, por ejemplo, no colocan la hora de nacimiento en la partida de nacimiento, o la persona no lo recuerda, entonces se pueden hacer ciertas búsquedas para acercarte lo más posible. Pero bueno, vamos a entender que aquí en México sí colocan la hora de nacimiento en la partida, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Entonces tú colocas tu hora de nacimiento y allí te arroja tipo. ¿Qué tipo eres tú? Déjame la busco, espérame, sí la tengo aquí, ahí va. Sí, yo no tengo todo lo de abajo. Ajá. Tipo, dice emocional generador. Ok, yo soy generador puro. Que tú seas emocional, entonces quiere decir que este de aquí lo tienes sólido, color sólido. Sí. Es el plexo solar. Hoy vamos a hablar de la autoridad, porque eso quiere decir que las decisiones tú las tomas desde la autoridad emocional. En eso vamos a entrar hoy y vas a entender. Okay. También te dice un perfil, que es un número como una fracción. ¿Qué fracción eres? 3/5 mártir, ok, diagonal heretic. Eres como yo.
Entonces, una persona 3-5, porque son 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esas 6 líneas otorgan 12 perfiles. Entonces, tú eres como yo, las dos somos 3-5, solo que tú eres un generador con autoridad emocional y yo soy generador con autoridad sacral. Okay. Y ahí hay una diferencia. Pero ¿qué pasa con el 3-5? Una persona 3, por ejemplo, una persona 3-5 es una persona que experimenta, es una persona que aprende a través de la exploración, es una persona que muchas veces cuando otras personas los ven es como que no te decides. O sea, siempre vas saltimbanqueando, hasta te podrían decir, de una cosa u otra. Y es porque así aprendemos Sí. desde la exploración. Y tiene que ser una exploración tuya, no puede ser que te lo digan, tiene que ser que tú lo vives. Sí. Y el 5 hace que seas una persona que da soluciones prácticas. Sí. Y también es un perfil en el que los otros suelen proyectar. ¿Qué quiere decir? Que tú eres parte como si fueses un espejo y ellos proyectan en ti cosas que no son tuyas, son de ellos. Okay. Entonces te pueden ver como una persona que tiene todas las soluciones y cuando tú no las tengas, entonces ellos dicen, ay, o sea, lo ven como que es algo malo tuyo cuando en realidad no lo es porque nunca lo tuviste, pero ellos proyectaron en ti que tú eras esa persona. Sí. Y las proyecciones es un tema, bueno, luego cuando veamos perfiles podemos ahondar más en lo que es las proyecciones porque de verdad el 5 es, digamos, tiene sus retos. Okay. Y luego viene la parte de la definición. Aquí yo tengo una división pequeña que lo que quiere decir es esto. Yo tengo la raíz definida con el sacro definido, con el vaso definido y está conectado al corazón. Y luego tengo la garganta y el G-Center, identidad, también definido, pero no están conectados a estos 4, porque hay una pequeña división. O sea, el 2 se quiere unir con el sacro. Y el 5 y el 29 también se quieren unir, pero no se unen. Y aquí es el 21, quiere conectarse, pero no está conectado. O sea, tengo 2 sistemas. Tengo unas separaciones y entonces una división pequeña. ¿Tú sabes qué división tienes? Dice, definición. Dice triple split. Ok, eso quiere decir que entonces tienes 3 sets de definiciones separadas entre ellas. ¿Qué quiere decir esto aparte de la definición? Muchas veces las personas que tienen divisiones así necesitan más tiempo para poder llegar a decisiones o pueden ir a lugares en donde otras personas, esto es ir a un café, ir a un supermercado, porque cada vez que entramos en contacto con otras personas, nuestras puertas, mis puertas, pueden unirse a las tuyas si tienen algunas similares y crean canales. Y al crear canales pueden crear uniones entre las definiciones. Entonces, si tú tienes que tomar una decisión, muchas veces te puede favorecer ir a un lugar en donde estén otras personas para que esas personas puedan unir tus definiciones y ya no estés ya no sea triple split, sino que ya las una todas. Okay. ¿Ok? Entonces, y esto también es importante saberlo porque muchas veces, sobre todo con los niños, porque yo uso el diseño humano con mi hijo, cuando tú sabes esto y no pueden llegar a una decisión los niños rápido, muchas veces tiene que ver con esto. Porque necesitan tiempo para procesar. Y ahorita vivimos en una sociedad que quiere respuestas ya, en este momento. ¿Ok? Y aquí la parte de la encarnación, de la cruz, encarnación cruz, que bueno, cruz encarnada, ¿cómo tú lo ves? Tu cruz es esto. Tú tienes la personalidad que también es llamado el lado consciente y tienes el diseño que también es llamado el lado inconsciente. La personalidad es del momento de tu nacimiento. Así estaban todos los planetas y también puedes ver información astrológica en la parte del momento de tu nacimiento. Y el diseño son 88 días antes de tu nacimiento. Okay. A veces preguntan, ¿pero qué pasa si yo nací prematuro? Igual, el momento de tu nacimiento y 88 días antes de tu nacimiento. Okay. Los primeros 2 es el Sol y la Tierra. El Sol es como el 70% de tu personalidad.
Entonces, aquí tú puedes ver que tienes la puerta, bueno, yo tengo la puerta 13.3. Y la Tierra, que es lo que le da balance a ese Sol, es el 7.3. Entonces, el 13 y el 7, y aquí del lado del diseño es 1 y 2, esas 4 puertas hacen mi cruz encarnada, que me convierte en Esfinge 1. ¿Tú eres qué cruz? Yo soy Maya 2, Rax Maya 2. Ok, Rax quiere decir que tú eres, yo también soy Rax, que quiere decir que es algo muy personal, es nuestro desarrollo personal, porque está el Lax, que son los transpersonales, y ese es kármico. ¿Ok? Y aquí también puedes ver que dice 3355. Esto es lo que te indica también tu perfil. Entonces, no solamente te dice cuál va a ser tu cruz, sino que también te dice cuál va a ser tu perfil. Y bueno, luego vienen todas las demás puertas, que son las activaciones que tú ves aquí. Y siempre es, por ejemplo, 58.6. Entonces, eso quiere decir que esta puerta 58, que está en mi luna, tiene características de la línea 6. Que la línea 6 es una línea trifásica que sus primeros 30 años actúa como un 3, luego de 30 a 50 reflexiona sobre todo lo que hizo, y a partir de los 50 viene como una persona sabia. Entonces yo vería mi luna desde ese punto de vista, con esas influencias de ese perfil, así no sea mi perfil, ¿ok? Y también aquí, por ejemplo, tenemos unas líneas negras que son estas puertas. Ok. Lo que quiere decir es que son conscientes. Nosotros tenemos acceso a lo que indican esas puertas. Okay. Y tenemos las rojas, que es inconsciente. Lo que quiere decir inconsciente es que no tenemos acceso constante, y aquí también es llevarlo de hacerlo consciente lo inconsciente. ¿Ok? Eso se puede trabajar de esa manera. Cambiarlo, sí. Sí. Y algunas puertas, por ejemplo, esta 57 mía es inconsciente y es consciente. Y la tengo en Pluto, la tengo las dos. Entonces, y cuando están unidas así, crean lo que se llama un canal. Y ese canal también da información. Y los canales son los que hacen que se definan los centros. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi raíz definida a través del canal 5818 con el vaso, que a su vez define mi corazón con el 44 y el 26. Y el 57 con el 34 define desde mi vaso a mi sacro. Y aquí tengo la garganta definida a través del 31.7 a mi centro de identidad. Mi cabeza es blanca completamente, eso quiere decir que es abierta. Y los centros tienen información. Por ejemplo, la cabeza es un centro de inspiración, es de ideas. Como yo lo tengo blanco, lo que quiere decir es que yo soy muy receptiva a los pensamientos y las ideas de quienes están a mi alrededor. Es más, me pasa mucho que a veces digo algo y me dicen, ya iba a decir eso, o me quitaste de la boca lo que te iba a decir. Las palabras de la boca, sí. ¿Tú cómo tienes la cabeza? Blanca. También. Sí, blanca. Ok, entonces. Exactamente, pero hay dos líneas negras, una sale de la cabeza y otra sale de abajo del verde, pero no se conectan. Ok, cuando tienes líneas, o sea, cuando es completamente blanca es abierta, y cuando tienes así blanca pero tienes una puerta, eso quiere decir que es indefinida. Entonces tienes abierta, indefinida, definida. ¿Por qué? Porque a pesar de que la tengas indefinida, tienes una puerta que te da acceso, sobre todo, por ejemplo, en esta puerta, porque además la tengo en la parte consciente, que es la puerta 17. Sí. ¿Ok? El aña es la parte de la conceptualización. Entonces, tenemos las ideas y los pensamientos arriba, y luego tenemos cómo procesamos y cómo conceptualizamos esas ideas y pensamientos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene estos dos blancos? Completos o indefinidos. Bueno, puede pasar muchas veces que es como que tenemos muchas ideas y no hallamos cómo vocalizarlas, porque no lo podemos conceptualizar.
Bueno, yo creo que yo sí vocalizo mucho. No sé. ¿Tienes La la mía es garganta verde. definida? Sí, mira, a ver si lo alcanzas a ver. Ah, ok, pero es que justo eso, tú tienes el año definido. Porque cuando lo tienes de color quiere decir que lo tienes definido y lo tienes unido además a tu garganta. Entonces, claro, tú todo lo conceptualizas y a través de la garganta, que es muy poderosa porque es el centro de manifestación, es el centro de vocalizar y además teniendo un aura que ahorita vamos a hablar de los auras del generador, puedes magnetizar con tu voz. Entonces tú conceptualizas y hablas. Es más, para todo lo que hagas en tu vida debería ser hablado. O sea, utilizar tu voz porque es poderosa. ¿Ok? Entonces también tienes el centro de identidad, que una persona que tiene el centro de identidad definido es una persona, bueno, que tiene una personalidad muy definida. Mientras que alguien que lo tenga blanco, por ejemplo, completo o no, es una persona que es de personalidad fluida. ¿Qué quiere decir fluido? Que es como un camaleón, se adapta a lo que esté a su alrededor. Mi hijo, Max, es es indefinido. Y yo lo puedo ver. Él con quien lo pongas se adapta. Sí. Y no es que no tiene personalidad, al contrario, es una fortaleza, porque entonces donde lo pongas, él se puede adaptar a las personas que están a su alrededor. Y se nota. O sea, sí, yo lo veo con otros, tú lo conoces, yo lo veo con otras personas y digo, sí, la tiene fluida. Y el sacro para nosotros los generadores es súper importante, porque el sacro es energía creativa. ¿Ok? Entonces, y los generadores manifestantes, nosotros somos personas que sabemos con un rotundo sí o un rotundo no cuando algo es bueno para nosotros o no, en cualquier cosa. ¿Qué pasa? Muchas veces lo ignoramos y esto tiene que ver con los condicionamientos externos. Porque, por ejemplo, queremos hacer algo que nos llena de ilusión y nos dicen no, la sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, yo hubiese querido estudiar diseño, algo creativo, siempre he sido creativa, pero no, hay que estudiar otras carreras, ¿sabes? Algo que te deje, claro. Ajá, exacto. Entonces aquí es donde entra toda la parte del condicionamiento. ¿Qué pasa con ese rotundo sí y ese rotundo no? Se siente en el estómago. Cuando dicen ahí que tú lo vas a sentir, usualmente lo vas a sentir, tu estómago te dice, es porque son personas sacrales, lo sentimos en nuestro estómago, ese sí y ese no. Y son preguntas de sí o no. No puede ser, por ejemplo, cuando te dicen, ¿qué quieres comer? Y tú, lo que sea. Lo que sea. Exacto. Pero si te dicen, ¿quieres comer pizza? No. Ajá. O sea, cuando la pregunta es de sí o no, tú sabes porque tú inmediatamente lo sabes, pero cuando es algo abierto, y esto funciona también mucho para los niños, no es darle cosas abiertas, sino como que con la comida, por ejemplo, es, ¿quieres arepa? Sí o no. ¿Quieres pizza? Sí o no. ¿Quieres taco? Sí o no. Y ya, y ojo, esto pasa a ser también con otros tipos de decisiones. Exacto. Sí, claro. Y tú que eres emocional, tienes esto definido. Entonces, sí, cuando vamos por orden de, bueno, luego vamos a ver las autoridades, así que no me voy a clavar, pero entonces tienes esto definido, tienes el ese vaso. Blanco. Ajá, tienes el vaso también, que es una parte muy intuitiva, y aquí tienes la raíz. Estos dos, cabeza y raíz, son centros de presión. Ajá. El corazón, el plexo solar, el sacro y la raíz son motores. Este es un centro de identidad, centro de manifestación y mensajes e intuición. Esto es awareness. ¿Cómo se diría awareness en español? Sí, es como de saber, intuitivo. Intuitivo, sí. Y también lo puedes saber con el plexo solar. Entonces, esto es abuelo de pájaro, información que te puede dar solamente, o sea, un poquito de esto, porque además sí, puedes agregar las variables, puedes agregar los,
los signos astrológicos y las casas a las que pertenecen, o sea, de verdad mucha información. Y cuando lo vemos en mandala, lo vemos así. Entonces, sí, yo no lo tengo. no, yo lo tengo porque, bueno, o sea, como sí. tengo mi plan, pues, pero entonces tiene los signos, este es el I Ching, el hexagrama del I Ching, las puertas, luego tienes los canales, los centros, que es como el chakra, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, mi cruz encarnada es el 13, el 1, el 7 y el 2. Entonces se ven en amarillo y luego tú ves las otras puertas donde tocas y puedes sacar mucha más información de eso. Ok, entonces, mira, no, los primeros pasos. Los primeros pasos cuando tú empiezas con diseño humano es ver tu tipo, que puede ser manifestador, generador, generador manifestante, proyector o reflector. De allí, cada tipo tiene una estrategia que es cómo usa la energía. Entonces, y ahorita lo vamos a ver más. Y luego, cada uno puede tener estas autoridades. Y hay ciertas autoridades que son para tipos específicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y siempre es bueno saber qué hacen los demás tipos porque te hace entender a los demás tipos. Por casualidad, ¿no se lo sacaste así lo es? No, no se lo saqué así lo es. Bueno, cuando tengas chance, sácaselo. Ajá. Porque, por ejemplo, una persona manifestador. Los manifestadores son el 9% de la población y tienen lo que se llama una aura cerrada y que repele. Son personas fuertes, o sea, tienen esa energía fuerte y ellos están aquí para impactar y para iniciar. Entonces son las personas que literalmente lo que se les ocurra pueden ir y hacerlo. ¿Ok? Sí. Pero aquí tenemos que entender que su estrategia es informar. Pero informar es muy diferente a pedir permiso. ¿Ok? Aquí su estrategia cuando informan, primero es informar a quienes se vean afectados por la toma de decisión. ¿Qué suele pasar con los manifestadores, sobre todo cuando son pequeños, que los quieren controlar? Quieren que, y tiene que ver también mucho con su aura, porque son tan independientes que muchas veces los quieren controlar. Entonces, ellos se convierten en personas que tienden al secretismo porque no les gustan que los controlen. O sea, quieren hacer sus cosas porque ellos sienten que así va a salir bien. Son personas a las que hay que darles libertad y ellos tienen que confiar en sí mismos. ¿Cómo conoces a un manifestador? Bueno, nunca va a tener el sacro. Siempre lo va a tener en blanco. No lo va a tener definido, pero va a tener un motor, bien sea el corazón, el plexo solar o la raíz conectado a la garganta. Entonces, o lo tiene el corazón conectado directo o el plexo solar, o tiene la raíz conectada indirectamente. Entonces, siempre, por eso aquí se dice que es un tipo energético que tiene que descansar. Energético, ¿por qué? Porque sí va a tener algún motor o estos 3 motores activados, pero no va a tener el de mayor potencia, que es el sacro. ¿Ok? Entonces, las personas que son manifestadores son personas que tienden a ser muy independientes para trabajar. Por ejemplo, suelen ser o que tienen sus propias empresas, tienen sus propios negocios. ¿Por qué? Porque eso les permite ellos tomar las decisiones. Sí. ¿Esto quiere decir que no pueden trabajar en compañías? No, al contrario. O sea, sí, muy bien pueden trabajar en compañías y muy bien, o sea, pueden crecer dentro de la compañía rápidamente, pero también hay que confiar mucho en ellos en el sentido que, o sea, son personas líderes, son personas que cuando están viviendo alineados, son personas que van a tomar decisiones muy también de futurísticas, por ejemplo, son, o sea, que toman ese tipo de decisiones de para allá vamos, ¿ok? Y por eso es que hay que confiar. Ellos tienen que confiar en ellos mismos y nosotros tenemos que confiar en su liderazgo, ¿ok? Las personas, cuando tú hablas del diseño humano, tradicionalmente el manifestador, el generador manifestante está dentro de los generadores, es un solo tipo. Yo los tengo separados porque sí tienen unas pequeñas características que los diferencian, pero
si tú te pones a investigar, lo vas a encontrar dentro del mismo. Entonces, cuando hablamos de generadores, es el 36% de la población, tienen un aura abierta y envolvente, o sea, son personas de verdad que magnetizan. O sea, son personas que las demás personas, cuando nosotros estamos alineados, atraemos a los demás, exactamente. O sea, es como que los llamamos. Y estamos aquí para crear y construir lo que amamos. Los generadores son tipos que tienen que hacer repetidamente hasta que se conviertan en el máster en su área. Okay. Y la estrategia, perdón, aquí no, los temas del manifestador es ira y paz. Cuando ellos están en su not self, en que no están alineados, están en ira, siempre tienen ira. Y cuando están alineados, están en paz. Entonces también es descubrir qué momentos de ira están apareciendo, porque eso qué quiere decir que hay que investigar qué es lo que está haciendo que te encuentres siempre en ira y qué puedes transformar para que se convierta en paz. Y muchas veces solo con informar ya tienes, porque cuando el manifestador informa, hace que los demás digan, bueno, esto es lo que va a hacer, y ya se les quita esa presión de querer controlar al manifestador. Okay. En el generador, sus temas es frustración y satisfacción. Entonces, literalmente vivimos frustrados. Cuando no estamos alineados, estamos frustrados. Entonces, es eso, ok, descubrir en qué áreas estamos frustrados. Lo podemos observar en nuestra carta como que qué partes está afectando. O sea, es como que es la parte de ideas, pensamientos, es alguna puerta, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros que estamos viviendo en completa frustración? Porque cuando estamos alineados, estamos satisfechos. Estamos bien. ¿Qué tiende a hacer un generador? Forzar las cosas, porque quiere que pasen. O sea, y aquí tenemos que recordar que el generador no inicia, el generador responde. Entonces tenemos que esperar ese momento en que nuestro sacro dice, ajá, o que dice, y a partir de allí responder. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a los generadores y conmigo misma? Hay que curar nuestro espacio. Tenemos que rodearnos de personas que podamos responder a ellas, de libros, de música, de podcast, de la casa, porque siempre estamos respondiendo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, si estás leyendo un libro y lees algo que te hace ir como que, uy, eso me gustó, ¿sabes? Quiero investigar más sobre eso. Bueno, ok, síguelo. Pero entonces, por ejemplo, si no lees nunca, si te rodeas siempre de personas que son completamente negativas y que no están viviendo alineadas, si no escuchas ninguna música que te inspire, entonces ¿a qué vas a responder? Exacto. Entonces, cuando hablo de curar el espacio, hablo de curar en el sentido como un museo, no sé si se dice curar en español, pero, ¿sabes? Cuando van como y buscan... limpiar. Sí, pero bueno, es que en inglés es curate, pero es cuando en un museo los curators lo que hacen es que van y buscan un artista y seleccionan las piezas que se van a mostrar en la exhibición. Literalmente eso es lo que tiene que hacer en un generador, buscar las piezas que van a estar a tu alrededor, que van a contribuir a que tú puedas responder a la vida. Y literalmente es seguir a lo que responde. No, a veces no has sentido que es como que te lanzas por que alguien dice algo y te despierta. Y tú vas y lo buscas. Y cuando lo estás buscando, ves otra cosa que te lleva a otra cosa. Y poco a poco, así terminas con un montón de información. ¿Y es por qué? Porque estabas siguiendo a tu energía sacral que te está diciendo, por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es. Aquí estás reaccionando, reaccionando, reaccionando. Y muchas veces te puede llevar a situaciones, a trabajo, a estudio, a muchas cosas que son las que te alimentan el alma, por así decirlo. Y lo logramos a través de responder. Ahora, los generadores manifestantes son el 32% de la población. Si sumamos 32 más 36, esto es 68, creo. No me crean porque no soy buena en matemática, pero es mucho más de la mitad de la población en el mundo. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un mundo de generadores. Y esto de verdad
afecta a los manifestadores, a los proyector y a los reflector, que los vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué tiene el generador manifestante? Que tiene también una aura abierta y envolvente, igual que el generador. Aquí lo que puede suceder es que son multiapasionados. Son las personas literalmente que tienen un montón de cosas a la vez. Y en los niños se puede reflejar como que están interesados por muchas cosas, que quieren hoy practicar taekwondo y mañana quieren practicar fútbol y luego quieren practicar bicicleta y luego gimnasia, y esos son todos los ejemplos de mi hijo. Y tienen la energía para hacerlo, son los conejillos Energizer, ¿ok? Sí. Y también son personas eficientes, o sea, cuando ellos empiezan a hacer algo, lo buscan hacer de tal manera en cómo puedo cortar camino, pero no cortar camino por cortarlo, sino cortar camino de manera eficiente. O sea, cómo puedo transformar esto en algo que se pueda hacer más rápido para no invertir tanto tiempo en esto. Entonces, en sistemas de trabajo, por ejemplo, son buenísimos en eso. Y un adulto generador manifestante tiene muchos intereses. ¿Y qué es lo que te dicen en la vida? Es que en la vida te dicen muchas cosas que pueden ir en contra. Te dicen como que no, concéntrate en una cosa, ¿sabes? Enfócate. No hagas, enfócate. Y para un generador manifestante eso es la muerte, porque para ellos necesitan como que toda esa información, ¿ok? También con medida, porque ¿qué pasa aquí? Con el generador manifestante es también aprender, es con ellos, es como que aprendan que prueben algo y que lo puedan dejar. Porque muchas veces pasan, y lo digo nosotras como mamás, que es como que no, que hay que enseñarles la resiliencia. O sea, que allí se queden. Pues no, para un generador manifestante es literalmente probar y decidir que no. Ahora, eso no quiere decir que es que pruebas un día y ya no, y ya no. No. Eso quiere decir que, por ejemplo, volvemos aquí al ejemplo de Max con todos sus deportes, era como que, ok, ya te quieres salir, pues no, tienes que esperar a la otra cinta en taekwondo, por ejemplo. Tienes que esperar a la otra cinta, después de la cinta ya te puedes salir. Entonces, no es que no te puedas... O sea, ponerles metas también. Exactamente, porque con eso estás aprendiendo que no es que cuando ya no me gusta, porque puede ser que no te guste en ese día, en ese momento, sobre todo si eres autoridad emocional, que ya vamos a hablar de eso y vas a entender. Pero es como que también enseñarles, porque al final vivimos en sociedad, entonces hay que seguir ciertos parámetros de la sociedad. ¿Ok? Y aquí su estrategia es responder igual que los generadores y luego informar como los manifestadores. ¿Ok? Sus temas es igual, frustración y satisfacción. Y aquí los generadores manifestantes tienden a ser bastante impacientes. Y como son impacientes y son rápidos, entonces se saltan pasos. Y eso es algo que al saberlo, entonces pueden crear ciertas, por ejemplo, si es en el trabajo, ciertas listas de chequeo para asegurarse que su impaciencia no los esté llevando a saltarse pasos que son necesarios para el trabajo, por ejemplo. Igual, esto se puede enseñar desde chiquito. Ahora, los proyectores. Los proyectores son el 22% de la población. Ellos tienen un aura enfocada y penetrante. Y no, ¿cómo sabes que alguien es un proyector? Porque no tienen ningún motor activado. Siempre van a estar en blancos completo o con alguna puerta, todos los motores. Entonces son lo que se llama un tipo no energético. Como no tienen motores, entonces quiere decir que de verdad necesitan descansar. Energéticamente no están para seguirle el trote ni a los generadores ni a los generadores manifestantes. Y esto es algo que yo digo, es muy importante saberlos en los niños, por ejemplo. Porque muchas veces es así como que, bueno, sabes, vamos a meterlos en todas las actividades y no tienen la energía para seguirle el trote a los demás. Y como adultos pueden ser personas que entonces, a pesar de no tener motores, lo que hacen es que lo que hablamos de las conexiones electromagnéticas que se crean con las otras personas, entonces se acostumbran como que a utilizar las energías de quienes están a su alrededor. Obvio, esto tiene que ser algo inconscientemente que lo hacen, pero que lo quieren hacer, entonces viven con esa energía. Mi hermana es una proyector. Okay.
Y de verdad que ella llega al trabajo y llega a descansar, aparte que es 2, que es el ermitaño, entonces más necesita descansar. Se encierra, necesita estar sola porque necesita recargar su energía. ¿Qué quiere decir? Que tiene un aura enfocada y penetrante, de verdad se puede sentir. Y el aura es algo súper interesante, porque el aura es como 30 metros a nuestro alrededor. O sea, no es algo súper cercano. Entonces, por eso cuando tienes los splits, es lo de ir a cafés, ir a centros, porque así te conectas a los demás. ¿Qué tiene el proyector? Es una persona que es súper perspicaz e intuitiva, sobre todo cuando está alineada, porque entonces es capaz de ver en los demás como que qué es lo beneficioso. ¿Qué pasa con el proyector? Que su estrategia literalmente es esperar a ser reconocido o esperar la invitación. O sea, no dar consejos no solicitados. Sí. Palabras. No dar opiniones no solicitadas. Y esto puede ser terrible para los proyectores, porque ellos ven las cosas, intuitivamente las saben y las quieren compartir. Sí. Ahora, cuando hablamos de esta estrategia, ser reconocido invitación, muchas veces se confunde que literalmente ellos sienten que se tienen que quedar sentados en su casa esperando que venga alguien y les digan, ok, te invito a que me digas. No. Es, leíste esta noticia, ya con eso te están invitando a que tú compartas. Claro. ¿Ok? Entonces también es un poco de la interpretación de lo que es ser reconocido en la invitación, que es algo que pueden hacer los proyectores. Bueno, en realidad es que es eso. O sea, hay ciertas características que son de tipos, pero hay cosas que son generales. Es amarse a sí mismo. Mientras más tú te conoces, mientras más tú te amas a ti mismo, más los demás lo pueden reconocer en ti. Y más van a querer estar a tu alrededor y más van a querer que tú compartas. Entonces, para un proyector es algo de mucho trabajo personal en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando no están alineados, están resentidos. Están resentidos porque ellos tienen la información, porque ellos lo pueden ver y los demás no les dicen. O sea, no les dicen que compartan. Entonces, allí suele pasar que dan consejos u opiniones no solicitadas y entonces no son bien recibidas. Porque tiene que haber una apertura de parte de la otra persona que te diga, compárteme, dime, guíame, para que entonces lo pueda recibir de manera positiva. ¿Y esto a qué te va a llevar? Al éxito. Son súper interesantes los proyectores. O sea, siempre a mí son como los que, perdóname que te interrumpa, los imprudentes que les decimos. Sí, cuando no están alineados, exactamente. Porque ellos también necesitan eso. Y ahora, ¿qué se hace? Por ejemplo, si tú tienes un hijo proyector o si tú tienes algún proyector a tu alrededor, ya tú sabes. Sí. Invítalo a que comparta. ¿Sabes? O sea, tienen cosas buenas que decir y tienen de verdad, porque como son perspicaces e intuitivos, hasta ven cosas que ni ellos mismos saben hasta que lo empiezan a hablar contigo. Entonces, si tú tienes una persona así a tu alrededor, invítalo a que te diga, esto para los niños son los típicos niños que están compartiendo y que no los ven lo que le están diciendo, porque ay, ya. Entonces, ¿qué estás criando? Alguien que no confía en su propia voz. ¿Ok? Entonces es como que, yo sé que tengo un hijo proyector. Bueno, entonces, ¿tú qué opinas de esto? Es como que alimentarle esa parte de que como irlo guiando, nada más. Sí, exacto. Nada más con invitarlo ya tienes. Y también enseñarles las distintas maneras que es ser invitado. Ahora, por ejemplo, en negocios, un proyector no tiene mucha energía. O sea, de verdad, no tiene toda la energía. Entonces, intentar que un proyector esté en Facebook, en Instagram, que escriba un blog, que haga un YouTube, o sea, perdón, no puede, al menos que tenga un equipo, ¿ok? Claro. Pero hasta para llegar al equipo, crear todas las ideas puede ser agotador. Entonces, ¿qué se recomienda para un proyector? Al principio, una de las recomendaciones mías podría ser crear algo en donde tú puedas estar presente, pero que no tengas que estar presente físicamente.
Entonces, eso bien puede ser, por ejemplo, YouTube es muy bueno, porque entonces puede crear videos, ¿verdad? Y los Sí. coloca uno a la semana. Entonces siempre está presente cada vez que buscan en YouTube el tema al que se dedica el proyector y allí lo consiguen. O sea, no es, porque a veces recomiendan, sobre todo en negocios, como que haz live diarios. No los queremos, no queremos que se quemen. Entonces no es diario, es hasta grabarlos en su casa, en grabarlos y luego mostrarlos una vez a la semana, allí pueden ir decidiendo, ¿ok? Entonces como que trabajar la energía. Y el reflector, que es el último, es el 1% de la población y literalmente tiene todos los centros en blanco, sí. Y se dice que tienen una aura catadora, porque todos los centros en blanco lo que hacen es que tú puedas percibir lo que está a tu alrededor y reflejar y amplificar. Entonces ellos literalmente están en blanco, están constantemente catando a todos los que están a su alrededor y que es una de sus fortalezas que reflejan y amplifican. Entonces cuando los vemos de esa manera, ok, perfecto, porque pueden percibir muchas cosas de quienes están a su alrededor, los pueden, si ellos lo saben, tienen las herramientas, lo pueden reflejar para que la otra persona pueda resolver lo que tenga que resolver. Pero ¿qué pasa? También se pueden sentir que es una de las partes negativas, abrumados y sobreestimulados por todas las emociones de quienes están alrededor, por todos los pensamientos de quienes están alrededor, por la presión de quienes están alrededor. O sea, todos los que están definidos a su alrededor afectan a un reflector. ¿Ok? O sea, como que lo absorbe. Sí, tal cual, absorbe las energías. Sí, tal cual. Entonces, y aquí también una de las cosas que es súper difícil es que su estrategia y además su autoridad es esperar un ciclo lunar. Porque, ¿qué pasa? Ellos tienen los centros en blancos, pero tienen puertas. Conscientes e inconscientes. Entonces, a través de las puertas, y ahí siempre hay tránsitos, diariamente hay tránsitos. Entonces, cuando esperan un ciclo lunar y ellos están conscientes de esto, pueden sentir a través de sus puertas ciertas cosas. Entonces, para tomar decisiones, lo ideal es que esperen el ciclo lunar, o sea, un mes, bueno, 28 días, para poder tomar una decisión. ¿Y qué pasa? Que sus temas es la decepción, están decepcionados cuando no están alineados. Y aquí cuando dice sorpresa, pero no es esa sorpresa, el cumpleaños sorpresa que te gritan sorpresa y te asustan. No. Es literalmente cuando estás emocionado, ¿sabes? Cuando sorpresa es una palabra rara, pero así la usan. Pero es cuando las cosas te inspiran, cuando las cosas te alegran. Esa cuando están alineados, viven así. Como que sí, están felices, pues, ¿ok? Entonces, vamos con las autoridades, que es cómo tomo las decisiones. Hay un orden jerárquico en las autoridades. Cuando tú tienes el plexo solar definido como lo tienes tú, eres emocional. No hay así tengas el sacro definido. Primero es lo emocional. ¿Qué pasa con las autoridades emocionales? Las autoridades emocionales literalmente toman decisiones con sus emociones. ¿Qué pasa contigo con el sacro? Que tu sacro dice sí o no. Entonces te dice ahorita sí y tú, sí, yo quiero. E inicias, ¿verdad? Y a las 2 horas estás así como que no quiero. Es que no quiero. ¿Qué pasa? No esperaste lo que se llama la ola emocional. Y las olas emocionales tienen características, habría que ver cuáles puertas tienes allí y a qué circuitos pertenecen, pero duran aproximadamente horas o un día. Yo lo que le digo a las personas que tienen autoridad emocional es que nunca tomen las decisiones en el momento, siempre digan, te aviso mañana, déjame dormir para poder tomar la mejor decisión, déjame checar mi calendario. ¿Por qué? Porque literalmente vas a pasar por la ola. Te va a decir que sí, 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 y luego no, no, no. O te puede decir no, 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 no. Y luego sí, 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 y no, 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 no. ¿Qué puede pasar también? Las autoridades emocionales nunca van a estar 100% claras.
O sea, yo que soy sacral, siento un sí o un no completo. Las emocionales no. Van a estar como un 80% seguras. Siempre va a haber como una dudita. Sí. Y está bien, porque nunca vas a tener el completo sí, porque tu ola emocional siempre se está moviendo, ¿ok? Entonces, aquí es hacerte esas preguntas, no aceptar en el momento y quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y tu sacro te va a decir sí, no, o sí, 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 ah, bueno, sí. O te va a decir, sí, sí quiero, y luego lo estás pensando y dices, no, 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 y cuando amaneces al día siguiente, te dijo 7 veces no. Entonces es un no. Sí. ¿Tú has sentido que eso te pasa? Sí, mucho, todo el tiempo. Sientes como que es una indecisión, ¿verdad? Como que no es que no me determino a decidir. Hay algo como que estás, dices, ah, sí, le voy a dar por aquí. Y luego empiezas, pero es que esto, ay, pero y luego aquello, ay, pero no sé qué, y ya no te decides. Y así Sí. es todo el tiempo. Allí sería también bueno ver cuáles son las puertas que tienes, porque muchas veces las puertas también vienen acompañadas de ciertos miedos. Entonces, a veces ni siquiera es la autoridad que te lo está diciendo, es que se te están disparando los miedos. Entonces, empiezan a gobernar y como que se podría decir que le ponen como un film a la autoridad, porque la aproximación que estás tomando ni siquiera es desde la autoridad. Entonces, por eso es la parte del autoconocimiento, ¿ok? Entonces, por aquí, bueno, el sacro es el sí o el no, es el que te dice con el estómago si quieres o no quieres, y se siente como un o Sí. Luego tienes el del vaso, este es instintivo e intuitivo, y es para ahorita, o sea, te lo dice en el ahora. Es las personas que tienen el vaso definido sin tener definido el vaso definido sin tener definido estos dos, entonces son muy del momento. Pero también puede pasar que una persona tenga, por ejemplo, el sacro definido y el vaso definido. Entonces también llega a afectar. O sea, Ra lo mencionó, este sacro, bueno, en inglés sacrosplenic, porque se juntan los dos, ¿ok? Sí. Aquí tienes la autoridad del ego, que es la del corazón. Cuando tú tienes esta autoridad, entonces es lo que te motiva, lo que tu corazón dice que quieres hacer. Y hasta cierto punto es una autoridad que es un poco mezquina, o sea, muy de sí misma, de lo que quiere hacer. Lo que pasa es que hay mezquindad de mezquindad, o sea, hay mezquindad de me llevo a todo el mundo por delante y literalmente hay de la que me pongo como lo que nosotros muchas veces hablamos como mamás, yo me pongo el oxígeno primero y luego se lo pongo a los demás. Entonces yo hago algo por mí misma porque va a beneficiar a los demás. Entonces aquí hay que verlo de esa manera. Y también está el autoproyectado, que estos son proyectos que tienen el G definido. Entonces, las personas autoproyectadas, siempre lo anoto porque me confundo con el mental, las personas autoproyectadas tienen que hablar las cosas, yo les recomiendo a ellos que se graben. Y cuando escuchan la grabación, ya saben qué decisión tienen que tomar. Allí les indica. Y las mentales, ambientales, lo que hacen es que hablan con otras personas. Pero cuando hablan con esa otra persona que hablan no es alguien que les dé opiniones, es alguien que los escuche. Y hablándolo con la otra persona es que ellos mismos van a descubrir cuál es la mejor decisión para ellos. Y bueno, el lunar son los reflectores, que son los que dicen, o sea, tienen que esperar el ciclo solar, lamentablemente. A tomar la decisión. Exacto, sí. Entonces vamos a ver un poquito del tuyo. Enséñamelo así. Para ¿El ver. puro mapa? Sí. Ok. Tienes la cabeza indefinida, el corazón indefinido y el vaso indefinido. Ok. Y tienes la raíz. Ok. Ok, vamos a hablar de los definidos. Los definidos
son como que se podría decir que son tus superpoderes. O sea, Ajá. son las cosas en las que, porque las tienes activadas, entonces tienes acceso consciente a ellas. Entonces, y tú me comentaste que hablando te funciona muy bien, entonces es como conceptualizar y hablar. Tu voz es un poder, ¿ok? Lo puedes utilizar para eso. Y además tienes la identidad definida. Esto también te ayuda mucho, porque ¿qué quiere decir? Que cuando tú tienes la identidad definida, entonces tú estás muy segura de quién eres tú y como que para dónde vas. Así en ciertos momentos te sientes como barco a la deriva. Pero si tú te sentaras en un momento a analizar, dices, quizás todavía no lo tengo al 100, pero al menos sé para dónde no quiero ir. Sí. ¿Ok? Sí. El sacro, ¿qué te dice? El sacro es esa energía creativa que también hay muchas veces tenemos como que conectarnos con ellas porque la podemos perder. Y aquí un ejercicio que yo te podría recomendar es que hables con alguien y dile, hazme puras preguntas de sí y no, para que tú sientas cómo responde tu cuerpo a ese sí y a ese no. ¿Ok? Y empezar a hacer las decisiones con la ola emocional. O sea, no Dejar reaccionar, pasar un tiempo. no reaccionar con tu sacro, sino con tu ola emocional. Y la parte de la raíz, cuando tú eres un generador, que además tienes el sacro, que tienes mucha energía, eres como, ¿sabes? Trabaja, 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 porque tienes esa energía. Ahora, ¿estás trabajando en cosas que te gustan o estás trabajando solo por trabajar? Es que esa es la cuestión. Porque cuando estás trabajando en cosas que te gustan, entonces estás alineada y respondes. Y eso hace que tu energía de verdad o sea, suba, suba, suba. Cuando estás trabajando en cosas que no te gustan, allí muchas veces la raíz lo que hace es, bueno, aquí vamos a trabajar, porque además es un centro de presión. Entonces, como que sí, aquí vamos a trabajar. Y vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Te quemas súper rápido. Y culturalmente, ¿a qué estamos acostumbrados? A que no importa que estemos quemados, seguimos trabajando.